Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un diagrama de flujo que permita ordenar 5 números de forma descendente, es decir, de mayor a menor, 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. En mi caso le puse algoritmo de tarea, el nombre de mi canal. Por cierto, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Es gratis y te puede ser de mucha utilidad. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Y para ello utilizo la función asignación. Previamente ponemos la palabra reservada a definir. Posteriormente ponemos las variables que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar la variable n, la variable x, la variable a, la variable b, la variable c, la variable d y la variable e. Todas estas variables las voy a declarar de tipo real para poder trabajar con números enteros y con números con punto decimal. Bien, posteriormente vamos a mandar un mensaje en pantalla y esto lo voy a hacer con la función escribir. Entre comillas dobles voy a decir escribe 5 números. Bien, posteriormente vamos a utilizar un ciclo, en este caso el ciclo para, y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Voy a decir x, que va a empezar valiendo 1 y va a contar desde 1 hasta el número 5, ya que vamos a ordenar 5 números y vamos a incrementar la variable x de 1 en 1. Bien, en el cuerpo del bucle lo primero que voy a hacer es asignar con la función leer el primer número y lo vamos a almacenar en la variable n. Posteriormente vamos a utilizar una condición. En este caso voy a decir si x es igual a 1, con esto estoy verificando si se ha ingresado el primer número. Bien, pues este primer número lo vamos a asignar con la función asignación en la variable a. Voy a decir a va a ser igual a lo que se haya almacenado en la variable n. Bien, posteriormente voy a utilizar nuevamente la estructura si entonces y vamos a preguntar si x es igual a 2. Con esto lo que estoy determinando es si se está ingresando el segundo número. Bien, cuando esta condición se cumpla, aquí en la parte verdadera vamos a utilizar la estructura si entonces y vamos a evaluar si el número almacenado en la variable a es menor al nuevo número, en este caso a lo que se ingrese en la variable n. Si esta condición se cumple, entonces aquí en la parte verdadera, con la función asignación, vamos a asignar en la variable a lo que se encuentra almacenado en la variable n. Esto lo hago para que de alguna manera el número más grande siempre se almacene en la variable a. Bien, y el número que tenía almacenado la variable a lo vamos a asignar con la función asignación en la variable b. Voy a decir b va a ser igual a lo que tenía almacenado la variable a. Pero si esta condición no se cumple, significa que el número a ya es mayor al nuevo número. Por lo tanto, aquí en la parte de falsa, únicamente con la función asignación, vamos a almacenar en la variable b lo que se encuentra almacenado en la variable n. En pocas palabras, el segundo número. Nuevamente voy a utilizar la estructura si entonces y vamos a evaluar si x es igual a 3. En pocas palabras, si se está ingresando el tercer número. Cuando esta condición se cumpla, aquí en la parte verdadera, vamos a utilizar nuevamente la estructura si entonces y vamos a evaluar si la variable a es menor al nuevo número que se ingrese por teclado, en este caso a la variable n. Si la condición se cumple, entonces con la función asignación, aquí en la parte verdadera, vamos a asignar en la variable a el nuevo número que se ingrese por teclado, en este caso lo que se encuentra almacenado en n. Lo que tenía la variable a lo vamos a almacenar en la variable b. Entonces voy a decir b va a ser igual a lo que tenía almacenado la variable a. Y el número que tenía almacenado la variable b lo vamos a asignar en la variable c. Voy a decir c va a ser igual a lo que tenía almacenado la variable b. Bien, si esta condición no se cumple, significa que el número almacenado en la variable a es mayor a n. Por lo tanto, el tercer número lo puedo almacenar en la variable c o lo puedo almacenar en la variable b. Entonces aquí en la parte falsa voy a preguntar, y esto lo hago con la estructura si entonces, si lo que se encuentra almacenado en b es menor al nuevo número que se ingrese por teclado, en este caso n. Si esta condición se cumple, entonces con la función asignación, aquí en la parte verdadera,
voy a asignar en B lo que se encuentra almacenado en la variable n, y lo que tenía B lo vamos a almacenar en la variable C. Entonces voy a decir C va a ser igual a lo que tenía almacenado la variable B. Bien, si esta condición no se cumple, entonces en la parte falsa vamos a asignar en la variable C el tercer número. Bien, ¿qué estamos haciendo con esto? De alguna manera estoy obligando a que el número más grande se almacene en la variable A, el número que le sigue lo almacenamos en la variable B, y después el otro número lo vamos a almacenar en la variable C, y así lo voy a hacer de mayor a menor. Bien, pues vamos a utilizar nuevamente la estructura así entonces. Y ahora vamos a evaluar si x es igual a 4. En pocas palabras, si se está ingresando el cuarto número. Bien, cuando esta condición se cumpla, aquí en la parte verdadera, voy a utilizar nuevamente la estructura así entonces y vamos a evaluar si la variable a es menor a lo que se encuentra almacenado en la variable n. Si esta condición se cumple, entonces con la función asignación, asignamos en la variable a lo que se encuentra almacenado en n. Bien, lo que tenía almacenado la variable a lo vamos a asignar en la variable b. Lo que tenía asignado la variable b lo vamos a asignar en la variable c. Y lo que tenía asignado la variable c lo vamos a asignar en la variable d. Bien, ahora cuando esta condición no se cumpla, significa que la variable a es mayor. Por lo tanto, el cuarto número lo podemos almacenar en la variable b, en la variable c o en la variable d. Entonces aquí en la parte falsa voy a utilizar nuevamente la estructura así entonces y vamos a evaluar si la variable b es menor a la variable n. Si esta condición se cumple, entonces con la función asignación ponemos este número en la variable b. El número que tenía la variable b lo vamos a asignar en la variable c. Y el número que tenía asignado la variable c lo vamos a asignar en la variable d. Bien, pero si esta condición no se cumple, entonces este cuarto número lo vamos a asignar en la variable d o en la variable c. Y por lo tanto aquí en la parte falsa voy a utilizar nuevamente la estructura así entonces y vamos a evaluar si el número c es menor al número que se ingrese por teclado en la variable n. Si la condición se cumple, entonces con la función asignación en la variable c vamos a almacenar el número que se almacene en n, y lo que tenía almacenado la variable c lo vamos a asignar en la variable d. Y si esta condición no se cumple, por lo tanto en la parte falsa vamos a asignar este número en la variable d. Ok amigos, nuevamente voy a utilizar la estructura así entonces y vamos a preguntar si x es igual a 5. En pocas palabras estamos preguntando si se está ingresando el quinto número. Si esta condición se cumple, entonces voy a poner aquí en la parte verdadera la estructura así entonces y vamos a evaluar si la variable a es menor al número que se ingrese por teclado. Si la condición se cumple, entonces con la función asignación vamos a almacenar en la variable a lo que se encuentra almacenado en la variable n. Lo que tenía la variable a lo vamos a almacenar en la variable b. Lo que tenía la variable b lo vamos a asignar en la variable c. Y lo que tenía la variable c lo vamos a asignar en la variable d. Lo que tenía la variable d lo vamos a asignar en la variable e. Ahora, si esta condición no se cumple, significa que la variable a es mayor al número que se ingrese por teclado en la variable n. Por lo tanto, el quinto número lo podemos almacenar en b, c, d o e. Entonces vamos a utilizar la estructura así entonces aquí en la parte falsa y vamos a evaluar primero si b es menor a n. Si esta condición se cumple, entonces con la función asignación en la parte verdadera vamos a asignar en la variable b lo que se encuentra almacenado en la variable n. Lo que tenía almacenado la variable b lo vamos a asignar en la variable c. Y lo que tenía almacenado
la variable C lo voy a almacenar en la variable D. Lo que tenía almacenado la variable D lo voy a almacenar en la variable E. Bien, si esta condición no se cumple, entonces este quinto número lo puedo almacenar en la variable C, D o E. Por lo tanto, voy a utilizar nuevamente la estructura así entonces y vamos a evaluar si C es menor a N. Si esta condición se cumple, utilizamos la función asignación y en la variable C almacenamos lo que se encuentra almacenado en N. Lo que tenía C lo vamos a almacenar en la variable D. Lo que se encuentra almacenado en la variable D lo vamos a asignar en la variable E. Si esta condición no se cumple, entonces el quinto número lo podemos almacenar en la variable D o en la variable E. Por lo tanto, en la parte falsa vamos a poner otra condición y vamos a evaluar si la variable D es menor a N. Si esta condición se cumple, entonces con la función asignación vamos a asignar en la variable D el valor de N y lo que se encontraba almacenado en la variable D lo vamos a almacenar en la variable E. Y si esta condición no se cumple, entonces vamos a almacenar en la parte falsa en la variable E lo que se encuentra almacenado en la variable N. Bien, por lo tanto, con estas condiciones estoy ordenando los números de mayor a menor en las variables A, B, C, D y E. Entonces lo único que tengo que hacer es mostrar en pantalla los números en el orden como me los están pidiendo. En este caso, de mayor a menor. Por lo tanto, voy a utilizar la función escribir y fuera del ciclo para voy a poner el número más grande. En este caso es la variable A. Nuevamente utilizo la función escribir y ahora voy a poner la variable B. Utilizamos la función escribir y ahora colocamos la variable C. Nuevamente utilizo la función escribir y colocamos la variable D. Finalmente utilizamos la función escribir y colocamos la variable E. Bien amigos, pues este es el diagrama de flujo que ordena los números de mayor a menor. Vamos a probarlo para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y empieza a correr. Lo primero que me dice es lo siguiente: escribe 5 números. Bien, pues voy a escribir el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como puedo ver, en pantalla me muestra los números en orden de mayor a menor. Bien, lo voy a reiniciar y ahora voy a escribir 3, 5, 4, 2, 1. Ejecuto y como puedo ver, el diagrama de flujo me los ordena de mayor a menor. Bien, finalmente lo voy a reiniciar y ahora voy a escribir 2, 2, 3, 3 y voy a escribir el número 5. Ejecuto y como puedo ver, en pantalla me muestra los números ordenados de mayor a menor. Bien amigos, pues este es el diagrama de flujo que ordena los números de mayor a menor. Espero les guste y más que nada que les pueda ser de utilidad. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.